deportiva. Yo no sé si los santiagueros se han puesto a pensar o han visto una problemática que yo estoy viendo desde ya. No sé si las autoridades tienen un plan para eso, o si ya las autoridades a los posibles afectados ya le dieron una explicación. Por lo menos a los medios de comunicación, las autoridades del gobierno no han dicho nada. ¿Y a qué yo me refiero? Al monorriel y al teleférico. Por ejemplo, el teleférico va a pasar por encima de varias viviendas. Y las autoridades ya hablaron con las familias en esas viviendas. Las autoridades ya le dijeron a las familias qué van a hacer con ellos. Por el caso del monorriel, que es un tren. El monorriel que va a cruzar por ahí, por la General López, por encima de varias viviendas. ¿Le han informado a la ciudadanía? ¿Le han dicho, mira, este tren va a pasar por aquí, pero este tren, como va a pasar por encima de tu vivienda, nosotros te vamos a comprar la vivienda y te vamos a ubicar en tal sitio? Pero el monorriel va a cruzar por encima de varios residenciales en Santiago, en su ruta. Y yo no hablo solo por si puede ocurrir un accidente. Yo hablo de la contaminación sónica, del ruido. Como una familia va a dormir cuando por el techo de tu casa cruza un tren. Ustedes saben el ruido que hace un tren. Ustedes saben que ese monorriel va a dejar una contaminación sónica. Imagínense usted durmiendo y ese tren por encima de su cabeza. Entonces, la pregunta es, ¿las autoridades contemplaron esto? ¿Las autoridades hablaron con las familias por donde ese monorriel va a cruzar por encima de su cabeza? Yo tengo un caso de una familia cercana que ya tiene temor, porque es que el monorriel va a pasar por encima del techo de su casa. Entonces, ese ruido que deja el monorriel a esa gran velocidad, porque un ruido, un ratito, tú lo soportas, pues resulta que el ruido será todo el día, quizás toda una vida. Entonces, ¿cómo van a vivir esas familias? Y las autoridades, por lo menos a donde esa familia no han ido. Entonces las autoridades deberían tener un plan. Recuerdan aquí los mayores, los viejitos como el Mello, recuerdan cuando aquí se hizo la Avenida Las Carreras, que le compraron a todo el que estaba ahí y le dieron apartamentos. Recuerden que esto era un callejón y se construyó la Avenida Las Carreras. Por el gobierno en aquel entonces, en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, se le compró los terrenos a esas personas, a esas familias que vivían en la Avenida Las Carreras y se le dio un apartamento a cada familia. Entonces mejor le resolvieron un problema a esas familias. Pero yo no he escuchado ninguna acción parecida con respecto a las familias que van a ser afectadas por el monorriel, por el tren. Entonces, no sé por qué las autoridades a esta fecha no han dado una explicación. Pero bien.